Ok, bueno, les doy la bienvenida a esta clase número 4 de análisis de procesos químicos, donde intentaremos terminar el repaso de las ecuaciones que nos permiten modelar procesos utilizando un punto de vista fenomenológico, con el objetivo de utilizar luego estos modelos para la simulación. Por lo tanto, siempre hay que recordar de que cuando estamos haciendo todo esto, el contexto está relacionado con que tenemos un modelo al cual queremos llegar, el cual interactúa de manera recursiva con un análisis de grados de libertad, ¿no es cierto? Y que básicamente esta interacción recursiva finalmente va a terminar, este algoritmo de identificación de ecuaciones, planteamiento y análisis, va a terminar cuando los grados de libertad sean cero, que eso implica entonces ser capaces de identificar aquellas variables de decisión, las cuales van a ser valores conocidos, van a ser, entre comillas, vamos a decir que son datos. ¿Por qué digo entre comillas? Porque recordemos que si pensamos que esto lo queremos utilizar para tomar decisiones y las decisiones se van a basar en un análisis, un análisis mediante experimentos computacionales a un determinado proceso, eso implica probablemente que vamos a tener que realizar un análisis de sensibilidad, estoy recordando algunas cosas que vimos, análisis de sensibilidad paramétrica, paramétrica, y recordar que el análisis de sensibilidad paramétrica básicamente es identificar cómo va cambiando una variable de interés respecto a una decisión o un conjunto de decisiones que yo puedo tomar. Ese es como el contexto en este caso del problema que vamos a abordar, y este es, como les comentaba, estamos inmersos e inmersas en esta problemática ya. Entonces, dejando eso claro, siempre es bueno partir con un contexto, con la idea de que este profe no simplemente les dé ecuaciones porque sí, porque lo último que quiero es que se queden con eso, de que estos son solamente ecuaciones porque sí, sino más bien que tiene una utilidad y es muy relevante, de hecho. Entonces, partiendo de la base, entonces, que esa es la idea y el contexto, estábamos trabajando, revisando las ecuaciones fundamentales que nos ayudan a plantear los modelos y luego a cerrar los grados de libertad. Y estábamos viendo las distintas leyes de conservación. Partimos con la ley de conservación de la materia, balance de materia total, balance de materia por componente. Luego vimos el balance de energía. Y en el balance de energía, bueno, alcanzamos a desarrollar un ejemplo que era para un sistema macroscópico, que era un volumen de control con una fase, en este caso una fase líquida, una reacción química. ¿Ya? El enfoque no es muy distinto cuando tenemos más de una fase. Por ejemplo, el diagrama del proceso que aparece en la pantalla representa, imagínense ustedes, un sistema el cual tiene una alimentación, que puede ser, por ejemplo, una alimentación que está en estado líquido, y ahí este sistema con una alimentación en estado líquido ingresa a un reactor, en el cual se genera una reacción, se produce una reacción, ya en este caso la reacción, se conoce que la reacción se está produciendo en la fase líquida, para generar entonces una transformación de un compuesto A en un compuesto B. Ya es una reacción irreversible y vamos a pensar nuevamente que es elemental, ¿ok? Y dentro de este sistema existen dos fases, ¿ya? Dentro de este reactor. Existe la fase líquida, que es por donde se produce la reacción, y existe las características de presión, temperatura y composición, ¿ya? Ah, implican que existe una segunda fase, en este caso una fase vapor o una fase gas. Una fase vapor. Eso. Entonces, básicamente, en este caso, esta fase vapor, ya que se está generando, presenta una salida por la parte superior del sistema, ya que está evacuando un determinado flujo de vapor, ¿ya? Un FV con una determinada densidad y una determinada temperatura y composición. Y tenemos por otro lado un líquido que evacúa el estanque por la parte de abajo, o sea, está saliendo líquido. ¿Okay? Y este líquido tiene un flujo de líquido con una determinada densidad, temperatura y concentración también. ¿Ya? Entonces, básicamente, con esta información, con esta descripción del problema, estamos interesados e interesadas en intentar aplicar el balance de energía a este sistema para identificar algunas particularidades que podrían tener. Y para eso vamos a hacer vamos a poner como una especie de contexto inicial, que es básicamente que lo ocuparíamos cuando estamos interesados e interesadas en identificar o conocer el valor de la temperatura, y quizás también, si es que el sistema es dinámico, el valor de la temperatura, la evolución de la temperatura en función del tiempo, ¿ya? Para unos determinados valores de variables de decisión dados.
Entonces, básicamente, vamos a decir que para unas variables de decisión dados nos interesa conocer la evolución de la temperatura. ¿Ok? Entonces, ese es como el contexto en el cual uno podría decir, ok, queremos plantear el balance de energía. Y sin como mucho más preámbulo, recordamos que balance es entrada, salida, generación y acumulación, y recordar también que cuando estamos trabajando en un balance tenemos que plantear el balance en un volumen de control que está definido. ¿Ok? Cuando tenemos sistemas que no presentan una dependencia de las variables que queremos describir en función de la posición, entonces podemos decir que se puede hacer este supuesto del el sistema que está completamente agitado, ¿ya? Y eso implica entonces que la variable posición deja de ser una variable independiente y por lo tanto la podemos eliminar, lo que implica que si es que queremos evaluar la evolución temporal de la temperatura, el sistema al que lleguemos va a ser descrito mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias dependiente del tiempo. ¿Ok? O sea, algo que más o menos recordamos quizás, por ejemplo, de control. ¿Ok? Y básicamente acá, como muy rápido en relación a los términos que existen en los balances, al ser un sistema macroscópico, todas las energías que tengan que ver con, todos los flujos energéticos, perdón, que tengan que ver con flujo, simplemente vamos a pensar que son convectivos, ¿ya? En el sentido de que ingresan no por una diferencia de temperatura, por ejemplo, al volumen de control microscópico, sino más bien solamente por efectos de un determinado caudal. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando hablamos del flujo de energía que ingresa, que tiene característica convectivo, porque depende del flujo, el caudal que está ingresando al sistema, al final recordamos que un par de cosas. Primero, que dentro de los supuestos, que ahora ya podemos comenzar a plantearlos simplemente para no escribir grandes expresiones, podemos decir que el sistema, al tener una reacción química, la cual habíamos dicho que era una reacción exotérmica, y que tenemos también un sistema de refrigeración, podemos decir que existen efectos térmicos. Y estos efectos térmicos, equivalentes a cambios en la temperatura o cambios en los estados de la materia, me refiero a estados de agregación, de, por ejemplo, líquido a vapor. Entonces podemos, al considerar eso, podemos entonces decir que si bien existe cambios en la energía cinética, si bien existen cambios en la energía potencial, si bien existe también una acumulación de la energía cinética y la energía potencial, si bien todo eso existe porque siempre va a existir, estos cambios son despreciables, ¿ya? Tienden a cero con respecto a los cambios relacionados con la temperatura, presión, y básicamente estamos refiriéndonos entonces con respecto a los cambios relacionados con la energía interna y por supuesto con el término del trabajo de flujo. O sea, básicamente estamos interesadas en describir el sistema y para eso no es necesario, en este ejemplo, plantear la ecuación completa con la energía cinética y potencial, porque al haber efectos térmicos, al cambiar la energía interna del sistema, esos términos relacionados con la cinética y la potencial son despreciables, son órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, tomando eso en cuenta, podemos intentar hacer algo un poco más como de inmediato, más compacto. Entonces decimos el flujo de energía que ingresa, características convectivas, y sería entonces el flujo cero por la densidad cero, pensando que es un flujo volumétrico. Y acá realmente lo que es bueno recordar, que no se nos olvide, es que aquí estamos pensando que esto es un H0. Imaginémonos que este H0 representa la entalpía de la entrada con respecto a un sistema de referencia, y ya vamos a asumir que el sistema es líquido. De hecho, tenemos que asumirlo porque ingresa acá a la fase líquida del sistema. ¿Ok? Y acá podemos hacer varios como simplificaciones de inmediatas que son buenos recordarlas simplemente. Después simplemente las podemos plantear solamente. Y recordar, por ejemplo, que el H0 es básicamente una integral que va desde una temperatura de referencia hasta una temperatura que queremos calcular, la energía. Y como es un líquido, entonces eso sería una capacidad calorífica, que es función de la temperatura, ¿ya? Y que también, ojo, es función de la composición, ¿no es cierto? No es llegar y poner eso en función de la composición, en este caso sería, por ejemplo, la composición de CA0, ¿ya? Porque estamos calculando las propiedades específicas de una mezcla de fluidos, y eso es con respecto a un DT.
Ahí estaría básicamente la ecuación esta. Y claro, ahora si uno, por ejemplo, dice, ya, pero es que este es un líquido y los líquidos tienen dentro de un rango de variación, podemos asumir que las capacidades caloríficas son medianamente constantes, entonces ahí uno dice que al final esto es Cp delta T. ¿Ya? Pero no olviden esta descripción porque puede ser importante en algunos casos. ¿Ya? ¿Y cómo van a saber si es importante o no? Identificando los valores de los C sub P y evaluando si es que realmente el cambio de la capacidad calorífica con respecto a una temperatura de referencia es relevante o no. ¿Ya? O podemos intentar hacer el ejercicio de resolver el problema primero simplificado y luego sin simplificar para hacer los cambios. ¿Ya? Con esto quiero decir que finalmente los criterios podrían ir acompañados, o sería bueno acompañarlos con un análisis también numérico, de identificar si es que realmente los criterios que yo estoy usando se sostienen con un análisis numérico, lo que implica que los resultados sean parecidos. ¿Ya? Y con esto también quiero decirles que si bien esta podría parecer una integral y uno dice, oh no, integrales y eso, no hay problema, porque como lo vamos a resolver todo con sistemas, con métodos numéricos, en un software de simulación numérica, básicamente no tenemos que tenerle miedo a estos, como, de alguna manera, como complicaciones, entre comillas, matemáticas, porque no lo son cuando estamos trabajando con sistemas numéricos. ¿Ya? Solo eso. De hecho, es, por ejemplo, más complejo desde el punto de vista numérico el que tengamos un problema mal planteado, que sea LD, por ejemplo. Eso es complejísimo. Pero si aparecen integrales, bueno, se integra, ya sea numéricamente, analíticamente, muchas opciones. ¿Ok? Ya, dicho esto, entonces vamos a decir, por ejemplo, que asumiendo que, o analizando primero que los C sub P son prácticamente constantes, ¿no? Podría decir finalmente que es un F0 por un ρ0 por un Cp0, vamos a poner que depende de las concentraciones de entrada, y aquí podemos poner un T0 menos el T de referencia. Ya, eso sería entonces la entalpía a la entrada, y estamos considerando ahí de inmediato energía interna y trabajo de flujo. El flujo que sale, aquí es súper importante hacernos la pregunta inicial, de hecho, antes de todo esto. ¿Cuál es el volumen de control al cual le vamos a hacer el balance? ¿Ya? Y cuando tenemos más de una fase, ¿ya? Uno tiene la posibilidad de definir distintos volúmenes de control, tantos como fases tenga. ¿Ya? Hay veces que sirven esas definiciones y hay veces que no. ¿Ya? A lo que me refiero básicamente es que yo acá puedo definir balances a dos volúmenes de control. Por ejemplo, yo podría definir, como hay dos fases, yo podría definir un balance a ese volumen de control y otro balance a un volumen de control que está ahí. ¿Ya? Y entre ellos no son LD porque no estoy considerando la tercera ecuación que haría que todo fuese LD, que sería el balance al segundo volumen de control. ¿Ya? ¿De qué depende? De cómo hacemos la definición del balance, del volumen de control al cual le vamos a aplicar el balance, perdón, tiene que ver fundamentalmente con ciertas variables o ciertas expresiones que aparecen y que quizás no serían tan fáciles de evaluar, ya en un sistema, por ejemplo, experimental real, para comprobar que los resultados que tenemos son correctos. Por ejemplo, si es que nosotros planteáramos un volumen de control que considerara una sola fase, entonces en ese volumen de control aparecería el flujo de evaporación. Y ese flujo de evaporación quizás es un poco complejo de identificar. ¿Okay? Entonces quizás no es necesario hacer esa diferenciación. ¿Okay? Entonces, si hacemos el balance de energía al volumen de control que le estoy mostrando con magenta, destacando con magenta, básicamente el flujo de salida va a ser lo que traspasa las fronteras de todo el volumen de control. Eso quiere decir vapor y líquido. ¿Okay? Y lo que sale básicamente, y ahora me voy a permitir simplemente evitar el valor de la integral, porque como dijimos, eso ya tiene que ver con los supuestos que podemos hacer y es más o menos complicación algebraica, pero nada más. Lo que sale básicamente sería lo que sale por abajo, el flujo L, ¿no es cierto?, por el ρL y por el C sub P del líquido, ¿ya? ¿No es cierto?, C sub P medio, por ejemplo, de la temperatura, T menos T de referencia. Y vamos a poner acá T líquido. ¿Ya? Y lo que sale por el otro lado, por arriba, sería el F del vapor por el ρ del vapor, y aquí debiésemos considerar ahora la energía. ¿Ya? Pero la energía tiene que ver con un estado de referencia, y el estado de referencia tiene que ser el mismo para para todo el sistema, ya no puede ser inconsistente. Entonces acá, si es que nosotros y nosotras hacemos esa definición,
y la definición de la entalpía del flujo líquido que sale, tácitamente lo que estamos diciendo es que el estado de referencia es un líquido que se encuentra a una determinada temperatura, ¿ya? Y eso tiene que ser identificado y recordado, porque de lo contrario podemos mezclar los estados de referencia, ¿ya? ¿Y por qué yo digo que es un líquido a una determinada temperatura? Porque en el caso, por ejemplo, de la entalpía, ¿ya? De la entalpía del fluido de salida, si ustedes recuerdan, hay un diagrama, que espero que se acuerden, y si no, no pasa nada, ahí lo podemos conversar, básicamente, que es el diagrama TS, ¿no es cierto? Ahí el profesor Juan de la Fuente probablemente, y el profesor Gonzalo, la profesora Tania, fue bastante majaderos con estos temas, ¿no es cierto? Este diagrama TS se ve algo así, y estas líneas que están acá son isobaras, ¿no es cierto? Una determinada presión. Ok, y básicamente el diagrama TS es el que me ayuda más o menos a identificar cómo son los cambios de entalpía, porque sabemos que la integral bajo la isobara respecto a la entropía es lo que les entrega entonces la entalpía, porque la entalpía es TdS, para una presión constante, por supuesto. Y básicamente aquí lo que observamos es que la expresión, por ejemplo, C sub P del líquido multiplicado por T menos T de referencia, ¿ya? Eso que está ahí es equivalente a, primero, identificar la zona donde está el líquido, que es esa que está al lado izquierdo de la campana, identificar también qué significa el C sub P, que representa básicamente esa pendiente, ¿no es cierto? Esa pendiente que está acá, el C sub P del líquido, ¿ok? Y básicamente entonces, si que nosotros estamos calculando, si nosotros estamos planteando esta entalpía, ya en este caso una entalpía específica, ¿ya? Y esta entalpía específica se define como una pendiente multiplicado por un delta. Entonces uno puede acordarse de estas reglas de integración de los trapecios, ¿no es cierto? Y pensar que esta área bajo la curva, que representa la entalpía, es equivalente a esto, ¿no es cierto? Entonces eso que está ahí es ese cálculo de la entalpía, donde básicamente acá tendríamos el T de referencia y acá tendríamos el valor de la temperatura, ¿ya? En este caso en particular, como el sistema no tiene un sistema que recaliente las cosas, sino básicamente acá estamos asumiendo que debido a las condiciones de presión y temperatura, una parte de esto está en equilibrio físico, el equilibrio de fases, perdón, respecto a la fase de vapor. Entonces podemos decir que la temperatura entre estos dos elementos es constante, ¿ya? Y aparte de ser constante, igual, a eso me refería, corresponde a la temperatura de saturación. No puede ser una temperatura sobrecalentada, porque básicamente no tenemos un sistema que sobrecaliente. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que, en este caso en particular, para ser bien precisos y precisas, cuando escribamos esta ecuación, o sea, este diagrama, tenemos que recordar eso, ¿no es cierto? Que esto llega hasta la temperatura de referencia. O sea, hasta la temperatura en este caso de saturación, porque el sistema está saturado. ¿Ok? Y considerando lo que les comento, entonces cuando queremos calcular ahora la entalpía del vapor, ¿ya? Lo que estamos diciendo es que los compuestos parten de una temperatura de referencia y en este caso llegan hasta una fase de vapor. Y cuando llegan a una fase de vapor lo que tienen que hacer es primero evaporarse, básicamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se ve eso reflejado? En el diagrama TS, para la misma presión, asumiendo que el sistema está, ese camino se hace a presión constante, tenemos acá la temperatura de referencia, y básicamente el cálculo que habría que hacer debiese considerar esas dos sumas de áreas, lo que se ve reflejado, ¿no es cierto?, como un C sub P del líquido, pero quizás no a la misma composición del cálculo de la entalpía del líquido, porque esto es el C sub P del líquido calculado a la composición del líquido, calculado a, por ejemplo, con la fracción molar del líquido, ¿ya? Del líquido, vamos a poner acá. Y este C sub P que está acá representaría el C sub P del líquido, pero evaluado a la fracción, a las composiciones del gas, porque lo que vamos a asumir, o cómo planteamos el sistema de referencia, cómo lo interpretamos el sistema de referencia para un gas, es que ese gas estaba a un sistema de referencia común, o sea, líquido a temperatura de referencia, y todo ese gas se calentó y se evaporó hasta llegar a este valor que está acá. O sea, siguió ese camino que ustedes ven ahí. Y cuando todo el gas pasa de líquido a vapor, entonces la composición se mantiene.
con respecto a la situación de referencia, que en este caso representaría un líquido con la misma composición. ¿Ok? Y básicamente esto implicaría entonces que la primera parte del camino sería la pendiente, que asumimos que es constante, porque vamos a asumir que no cambia con respecto a la temperatura, y aquí sería entonces T a la misma temperatura, menos el T de referencia, ¿no es cierto? Y a eso tendríamos que agregarle el área de la vaporización, que sería equivalente a un delta H de vaporización, a la presión de trabajo y a la composición de trabajo. Entonces esa sería la entalpía, en este caso del vapor, respecto a la temperatura, al sistema de referencia. Entonces básicamente sería C sub P del líquido, pero evaluado a las composiciones de I, por un T menos T de referencia, más el delta H de vaporización evaluado a las condiciones de I. Y ahí tendríamos entonces la expresión de la entalpía, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué más podemos decir? Podemos decir, por ejemplo, que el siguiente término que traspasa las fronteras del volumen de control, pero ya no por materia, sino que más bien por, en este caso por diferencia de temperatura, gradiente térmico, sería el Q de refrigeración, que con un poco ¿cómo se llama? Que nos recordamos un poquito de eso, y ¿no es cierto? Que eso al final se podría expresar como un coeficiente por un área de transferencia por un delta T útil. Vamos a decir útil porque no siempre el MTD. ¿Ya? Y finalmente tendríamos la tasa de acumulación de la energía, que en este caso en particular, ¿ya? Cuando hablamos de acumulación, la acumulación se genera dentro del volumen de control, ¿cierto? Y cuando tenemos un sistema de dos fases, tenemos la fase, aquí está la fase de vapor, perdón, acá está la fase de vapor y acá está la fase líquida, la acumulación es en las dos fases, porque estamos considerando que todo esto es el volumen de control. Por lo tanto, la tasa de acumulación de energía debiese considerar ambas fases. Y como la energía es una propiedad conservativa, entonces la acumulación, la suma de la acumulación de ambas fases es igual a la acumulación de energía total. Dicho de otra forma, el dU total, por ejemplo, a dt, es equivalente al dU del líquido a dt más el dU del gas a dt. Entonces, dicho eso, ahí podemos decir, ok, esto implica que podemos escribirla de manera separada, y en relación al líquido, recordar que básicamente estamos asumiendo que el sistema está completamente agitado, por lo tanto, las características de lo que está dentro del volumen de control son similares a la que está justo afuera, y en el caso del gas vamos a hacer el mismo supuesto. Entonces, básicamente, el dU del líquido a dt sería igual a el cambio, en este caso, a la energía producto de dos posibilidades, que cambie la energía total producto de la masa, ¿no es cierto? Y eso sería igual entonces a un volumen de líquido multiplicado por un ρ de líquido, y que cambie por efectos de la capacidad térmica que tiene el sistema, que sería equivalente a la capacidad al C sub P del líquido, ¿no es cierto? Y en este caso multiplicado por T menos T de referencia, pero después, como vamos a ver, o sea, con ejemplos, de hecho, lo que vamos a ver es que ese cambio energético, finalmente, la temperatura de referencia no es relevante, porque estamos evaluando cómo cambia la energía con respecto al tiempo, asumiendo que el estado de referencia va a ser cancelado. Y cuando trabajamos en este caso con el vapor, va a ser algo similar, solamente que tendríamos que considerar también el efecto que tiene la vaporización, ¿cierto? Asumiendo que tenemos nuevamente un estado de referencia similar. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que sería de ADT, y acá debiésemos considerar el Profe, sistema, dígame. no sé si me perdí, pero al tratarse de energía interna no debiese ser CV en vez de CP. Súper buena pregunta, Lucas. Sí, pero recordar que cuando estamos trabajando con líquido, el proceso de Son, calentamiento a presión y a volumen constante se puede aproximar son, al mismo proceso, y por lo tanto CP y CB pasan a ser iguales. ya, profe. En el caso del gas va a Pero, tener que ser diferente. ¿perdona? En el caso del vapor va a tener que ser va a Así tener que ser es, diferente. así Ya, es. En el caso ya, del vapor, ya, perfecto. efectivamente, sí, tendríamos que considerar el CV. Claro. Entonces ahí tendríamos que considerar el CV, porque efectivamente lo que está pasando es que estamos cambiando la energía interna del gas. Sí, sí, perfecto. Ok,
Y claro, aquí sería entonces el volumen el volumen del vapor, perdón, y aquí sería entonces por la densidad del vapor, y aquí efectivamente tendríamos que considerar el CV, porque el CV es ¿cómo se llama? El cambio de energía que vamos a identificar para el gas, ¿ya? Sí, eso es relevante. Y por la temperatura. Ok. Entonces, con esta info, nosotros y nosotras podemos tomar todo y meterlo acá dentro en el modelo de basado en la ecuación de balance de energía. Y quiero hacer énfasis en algo que quizás se nos va a olvidar, o que quizás lo tenemos súper presente, y que la idea es como integrarlo de inmediato. Hemos hablado todo el rato de la termo, ¿no es cierto? Estamos hablando de Juan, de Gonzalo, de Tania, y siempre es bueno recordar también a la contraparte, ¿no es cierto? Cuando tenemos la termo por sí sola no nos ayuda, no, es súper buena, pero se queda un poco coja, porque la termo considera elementos que son pensando en el equilibrio. Y cuando las cosas no están en equilibrio, o cuando las cosas queremos describir aquellos comportamientos que ocurren en las interfaces, lo que tenemos que hacer es recurrir a la otra parte de las ciencias de la ingeniería, que serían los fenómenos de transporte, ¿no es cierto? Y en este caso el fenómeno de transporte estaría identificado con el Q de refrigeración, que podríamos luego linkearlo con la temperatura, finalmente, que es nuestra variable incógnita para cerrar grados de libertad, y aquí tendríamos que considerar entonces un coeficiente convectivo, ¿no es cierto?, porque es un sistema que está acá intercambiando calor, por un área de intercambio de calor, y aquí voy a poner simplemente un delta T. Ahí voy a poner este delta T y lo voy a poner como con un asterisco. ¿Por qué? Porque hay veces que es el LMTD, pero hay veces que no. ¿Ya? Y esto es súper relevante, ¿ya? Porque cuando uno sale de calor, a mí por lo menos me pasó, yo no tuve la suerte de tener a sus profes que quizás son mucho más, me explican mucho mejor quizás de lo que a mí me explicaron esta parte. Uno salía con el LMTD para todos lados, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno hace eso sin entender de dónde viene, se puede generar un problema súper fuerte por repetir las cosas, más que entenderlas, ¿ya? Entonces, me voy a tomar un minuto para contarles qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos lo siguiente, fíjense. Y esto es un ejemplo que le pasó a unos compañeros míos cuando recién salieron de la U, tiempo atrás ya, que estaban postulando una pega. ¿Ya? Y la pega esta consistía en una parte, al parecer era importante el diseño de intercambiadores de calor, entonces la parte técnica, les preguntaron cómo calcular el área de transferencia de calor de un intercambiador de calor, por ejemplo, ¿ya? De doble tubo, más sencillo de todo, en el cual ingresa un fluido de entrada, que es un fluido que va a ser el fluido cold, ¿ya? A una temperatura T cold, ¿ya? Y que sale el flujo de salida, que vamos a decir que son las mismas, el mismo flujo porque está en estado estacionario, a una temperatura out cold, y es un intercambiador de calor en contracorriente, de doble tubo. Entonces tenemos acá el F in hot con la temperatura in hot, y acá tenemos entonces el flujo out, que es el mismo en este caso de entrada del flujo y fluido caliente, con la temperatura de salida del fluido caliente. Entonces uno dice, si yo quiero calcular, si conozco el área, por ejemplo, área conocida, y quiero calcular el calor que se traspasa, entonces me acuerdo que hay una ecuación que dice Q, el flujo de la potencia que se transmite, es igual a U por el LMTD, ¿no es cierto? Que es básicamente el delta T, una relación que hay entre el delta T1 y el delta T2. O sea, el gradiente térmico, que es el delta T1 menos el delta T2, partido por logaritmo natural de delta T1 y delta T2. ¿No es cierto? Clásico, LMTD. Pero resulta que esto tenía una pequeña indicación, y era que este es un equipo, ¿ya? Que lo que hace simplemente es hacer una transformación, pero una transformación no sensible, sino que latente, ¿ok? O sea, aquí entra un fluido puro A, aquí entra un fluido puro B, a una presión fija, y por lo tanto lo que se produce, la diferencia que hay entre los dos, entre la entrada y la salida de ambos fluidos, es simplemente un cambio de estado, no cambio de temperatura. ¿Ya? Entonces uno dice, ya, igual se puede hacer. ¿Cuál sería el problema? Y el problema está cuando pasa eso, y uno no se acuerda, y una no se acuerda de qué es lo que, por qué aparece este LMTD, que es que cuando uno aplica esta ecuación, al final el delta T1 pasa a ser igual al delta T2, porque la misma temperatura está a la entrada y a la salida, el mismo gradiente térmico está a la entrada y a la salida.
¿ya? Por lo tanto, simplemente hay un delta T único. Y al haber un delta T único, estos dos términos se cancelan y aparece un 0. Y el logaritmo natural, estos dos términos se cancelan y aparece un 1, por lo tanto aparece un logaritmo natural de 1, 0. Entonces queda una ecuación que queda 0 partido por 0. Y, pucha, si ustedes en este momento me dicen, pero es que esto es trivial, porque la solución es, y me cuentan cuál es la solución, yo digo, ya estaban mucho mejores preparados que estos compañeros que me contaron que estuvieron en este loop. Pero no pasa nada si uno no está tan preparado y preparada, porque uno puede olvidarse de ciertas cosas. Lo importante es que cuando tenemos la oportunidad de recordar esto, no la dejemos pasar, ¿ya? Y básicamente, ¿por qué esta ecuación da 0 partido por 0? Porque esta ecuación no sirve para este sistema. ¿Y por qué no sirve para este sistema? Porque el LMTD es una forma de ejemplificar o de representar una temperatura, una diferencia de temperatura representativa, perdonen la redundancia, que existe en un intercambiador de calor en el cual cambia el gradiente térmico a medida que el fluido avanza. El LMTD es una forma de tomar todos los delta T que existen en cada una de las posiciones del intercambiador de calor cuando existe un cambio en el delta T. Pero cuando no existe un cambio en el delta T, la ecuación que rige es simplemente Q es igual a U por A por el gradiente térmico nomás. Si básicamente esto es igual que la ley está B por... la ley está de la potencia, ¿no es cierto? Que el flujo equivalente el flujo de calor es equivalente al flujo de electrones, ¿no es cierto? Tenemos la resistencia y el delta de voltaje. Si el delta de voltaje es constante, entonces el delta T también sería constante y simplemente aplicaría Q igual a U por A por delta T, simplemente, ¿ya? Entonces con eso, nuevamente, no quiero meterles miedo, ni tampoco decirles que tienen que aprenderse muchas ecuaciones, sino que recordar que las ecuaciones que van a utilizar tienen supuestos que tienen que ser conocidos, porque de lo contrario pueden pasar cosas como esta y nos vamos a quedar cortos, ¿ya? Y cortas. Entonces, ahí al respecto, mi consejo, que en transferencia de calor tampoco es tampoco parece tanto en este curso al menos, pero sí, por ejemplo, cuando tienen una reacción química o un conjunto de reacciones químicas y se acuerdan de todo lo que aprendieron en reactores, y en reactores, por ejemplo, vieron el caso de la conversión para una reacción en una reacción, para una reacción en serie, para dos reacciones en paralelo. Y aparecen ecuaciones que son como bien bonitas y bien compactas, y está súper bien usarlas siempre y cuando el sistema tenga esas características. Pero cuando nos encontramos con un sistema que tiene reacciones en serie paralelo, ya las cosas quizás ya no son tan sencillas. Entonces la idea es, en esos casos, no usen esas ecuaciones, porque no saben si esas ecuaciones son válidas. De hecho, si es que no saben si esas ecuaciones son válidas, no las usen nunca, sino que identifiquen los supuestos que hay detrás de ellas, vean si es que realmente tiene que ser, se puede usar, y si es que no, cambien. Utilicen entonces el enfoque que les estoy contando yo. Parten desde la base, que siempre es cierto que las cosas se conservan, que los fenómenos se transfieren por diferencias de gradientes, por gradientes de variables, ¿ya? ¿Ok? Entonces, con eso, como les decía, pues, mi idea es darles un poco darles la capacidad de que sean de repente críticos con este tema, ¿ya? Con que pueden haber ciertas veces donde las cosas no funcionan muy bien, ¿ok? Y por último, para terminar la parte de balances de energía, les quisiera contar o plantear o mostrar otro ejemplo de la aplicación de un balance de energía, en este caso un sistema microscópico relacionado con un reactor tubular, ¿ya? Perdón, y si mal no recuerdo, me faltó un término acá que tenía que ver con la tasa de generación de energía acá, ya en la reacción química, ya que lo voy a anotar un poquitito más abajo. Ya, se me queda corto un poco la PPT, así que igual después para las próximas voy a hacer que esto sea un poco más grande, ya dejar más espacio para escribir. Básicamente la reacción, la generación, recuerden que sería básicamente la tasa de cambio, producción o desaparición de moles multiplicado por la energía específica relacionada con esa tasa de cambio. O sea, eso sería equivalente a un lambda de reacción multiplicado por un volumen donde se produce la reacción y multiplicado por una cinética.
ya que está directamente relacionado con esa tasa de reacción. ¿Ya? Eso no se nos tiene que olvidar ahí para que no se nos vaya. Igual, de todas maneras, si bien yo acá le estoy poniendo como ejemplos bastante como sencillos y muy específicos, después la idea es que resolvamos problemas que son como integran todas estas ecuaciones. O sea, no es algo que simplemente va a quedar aislado. ¿Ok? Porque no piensen que no estamos desarrollando ciertas cosas porque, bueno, con ejemplos uno va soltando la mano. ¿Ya? Entonces, antes de pasar al otro balance, que es el balance de energía, perdón, de cantidad de movimiento, simplemente mostrarles qué pasa cuando el sistema es microscópico, o sea, cuando la temperatura que queremos describir depende de la posición también. Ya, en este caso tenemos un reactor tubular que tiene una dispersión axial de la temperatura. Y fíjense que en este caso este reactor tiene una chaqueta refrigerante que está por todo el manto de este reactor tubular. ¿Ok? Y básicamente este refrigerante que ingresa, en este caso va a ingresar, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo que ingresa por acá, aquí está el flujo TW, y acá está el flujo que sale, TW out, vamos a ver que es agua, por ejemplo, el refrigerante, la reacción es irreversible y exotérmica. Y básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a preguntarnos cómo sería el balance, y aquí algunos supuestos que vamos a considerar, ya que, por ejemplo, si que tenemos un sistema que tiene flujo, generalmente los términos difusivos pueden ser despreciados. Igual hay números adimensionales que nos ayudan en eso, que al ser este un sistema líquido en este caso, vamos a asumir que es un sistema líquido donde se produce la reacción, puedo escribirlo también como el dCPAdt, el cambio en la energía, en la acumulación. Vamos a identificar que no existen trabajos de eje y que los cambios en las energías que no sean internas o relacionadas con la temperatura son despreciables, porque tenemos elementos que son efectos térmicos. ¿Ya? Entonces, con todo eso, podemos decir que en este volumen de control que tenemos que definir, porque ahora el sistema es microscópico, ¿ya? Que tiene una dimensión pequeñita de tamaño de z y que tiene un área, por ejemplo, el balance de energía que vamos a plantear tiene las mismas características de lo que habíamos visto antes, donde teníamos un término que ingresa, que sería el flujo que ingresa, V por A, velocidad por el área, multiplicado por la densidad de lo que ingresa, por la capacidad calorífica, y multiplicado por la temperatura. Y en este caso podemos decir temperatura de referencia, 0. ¿Ya? Si no, sería T menos T de referencia. Y el flujo de energía que sale, por efectos convectivos me refiero porque tiene este caudal que va avanzando por efectos del cambio de la presión, sería lo mismo, pero evaluado en la siguiente posición. ¿No es cierto? Sería evaluado en el z más de z, y esto es mediante una expansión de Taylor, llegamos al final a esta expresión que está acá. ¿Ya? Y si es que no quieren, o sea, no se recuerdan de esto, o no les quedó completamente claro en las últimas clases que hemos hecho, recordar que lo que sale, vamos a poner acá una nube, las nubes son para recordar de pensamiento, ¿ya? Recordar que lo que sale sería igual a la velocidad por el área, por el C sub P y por T que sale. O sea, en Z más de Z. Y a la misma temperatura. ¿Ya? Y básicamente, ¿eso qué implica? Que como tenemos algo que esté evaluado en Z más de Z, y nos va a generar un problema al momento de plantear el balance, porque van a estar términos planteados en distintas posiciones, lo que hacemos es expresarlo mediante una expansión de Taylor para que quede todo expresado en Z. Y eso es equivalente a poner eso V por A por CP por T evaluado en Z, T, más cómo cambia esa expresión en función de Z. ¿No es cierto? Más el V por A por CP por T multiplicado por el de Z, que es el cambio que se produce en la posición. Y eso básicamente es lo que ustedes ven ahí. ¿Ya? Entonces, y esto es parte, como yo les decía, de esta estrategia que tenemos para no tener que recordar tantas cosas tampoco en el caso de los sistemas microscópicos. ¿Ya? Básicamente, lo que sale es un dz, pero luego se transforma en z con una expansión de Taylor. ¿Ya? Y aparecen las expresiones de derivada parcial porque estamos manteniendo constante el tiempo. ¿Ya? ¿Okay? Y el tiempo también es una variable independiente. Entonces, básicamente, entra menos sale, finalmente, recuerden, se va este término, y acá queda con un valor negativo. ¿Cierto? Este valor negativo que está ahí. Por el entra menos sale. ¿Ok? Entonces, con esta tenemos entonces la entrada y la salida, y si ahora nos vamos a lo que pasa dentro lo que está pasando en esta parte del volumen de control, pero ya no por flujo, ya básicamente vamos a tener, ¿qué es lo que se genera por la reacción química? ¿Ya? Y recuerden, siempre, please,
tamaño, el cinética y la energía específica relacionada con la cinética. O sea, en este caso, el volumen del sistema, que sería A por dz, ya del volumen de control, multiplicado por ejemplo, la energía específica de la reacción, evaluada en la temperatura y la composición que hay, o sea, el delta H de reacción, el lambda de reacción, y esto multiplicado por la cinética. Si es una cinética de primer orden, por ejemplo, esperaríamos que fuera K por CA. ¿Ya? Y el calor que está siendo removido por el intercambiador de calor, en este caso, sería el calor que va en esa dirección, ¿ya? Y en esa dirección, el calor que está siendo removido sería el área de ese manto que está ahí, y el área de ese manto va a ser el de z multiplicado por el largo de ese, como por el perímetro. O sea, básicamente sería pi por el diámetro por dz, estaría como el área de la transferencia de calor, y eso estaría multiplicado por un U, por ejemplo, y esto sería por un T menos TW. ¿Dónde? En Z, T. Y tenemos otro término que podría ser importante o no, dependiendo de los números adimensionales relacionados con las relaciones que hay entre conducción y convección, pero lo podemos plantear y luego identificar si es que es relevante con experimentos computacionales, por ejemplo. En el caso de la conducción, donde básicamente es la energía que ingresa o sale del sistema por efectos del gradiente térmico, ¿ya? Y eso sería equivalente a poner que es un flux que ingresa en Z multiplicado por un área, menos el flux que sale, o sea, por el Z más dz, multiplicado por un área, y mediante la misma idea de Taylor, esto finalmente va a quedar con un menos parcial de QZ a dz multiplicado por el dz, y eso multiplicado también por el área. ¿No es cierto? Que está entonces la expresión. Y claro, si ocupamos la ley de Fourier para describir cómo se relaciona el QZ con la temperatura, que es lo que nosotros queremos al final describir, me quería entonces todo este término como un D2 a dz2, en este caso sería el K térmico, la conductividad térmica, ¿no es cierto? Por una temperatura, lo cual si es que la conductividad térmica es constante puede salir fuera de la derivada, si no, se tiene que quedar ahí, por un dz y eso por un área. Y ese sería el término entonces que habría que reemplazar entonces en el fenómeno de conducción. Entonces, haciendo una serie de reemplazos y luego de simplificaciones, debiesen llegar al término que está acá, que corresponde a, en este caso, la parte convectiva, ¿ya? Acá está la parte de reacción, acá está el HT que está acá, representa la transferencia de calor, esto es HT es equivalente al U que yo les puse un poco más atrás, por un T menos TW. Acá está el término de acumulación, que este término de acumulación recordamos que es equivalente a cómo cambia la energía respecto al tiempo para el volumen de control, el cual es equivalente a poner dz por A, por C sub P y por T, ¿no es cierto? Y bueno, se va a ir el dz y el A, y por eso que es el término que está acá. Y este que es el que yo les comentaba, que es el término que tiene que ver con la conducción. ¿Dónde? En el eje donde existe gradiente térmico importante por conducción, ya el cual, como observan, es una segunda derivada de algo, o sea, es una magnitud más bien pequeña, y por lo tanto, computacionalmente, a menos que el flujo tienda a cero, este término se va a poder despreciar. Ok. Y eso nos simplifica mucho, de hecho, los métodos que utilicen. ¿Ya? Nuevamente, no se trata de aprender las cosas, sino simplemente de recordar que cuando planteamos los balances podemos encontrarnos con distintas particularidades, ¿ya? Que es lo que quiero transmitirles, más que marearlas con ecuaciones. Nos encontramos con distintas particularidades relacionadas con la descripción de las variables con respecto a la posición, relacionadas, por ejemplo, también con la ocurrencia de distintas fases, ¿ya? Y básicamente lo único relevante de todo lo que les estoy contando es recordar siempre que los fundamentos son suficientes para poder plantear los modelos y por lo tanto ser capaces de simular, que es lo que viene un poco más adelante en el curso, y por lo tanto hacer estos análisis de sensibilidades, ¿ya? Entonces, con esto terminamos el balance de energía y pasamos a la última propiedad conservativa que yo les quería comentar un poco de qué se trata,
y básicamente ir cerrando la parte de leyes conservativas. Antes de eso, les pregunto, ¿tienen dudas? ¿Les queda más o menos claro? No tienen por qué interiorizar, o sea, recordar las cosas como les digo, ahora mismo. Sí, ser capaces de identificar que estos elementos de alguna manera les permiten a ustedes describir los procesos y que nosotros los vamos a ocupar un poco más adelante, ¿ya? Ok, entonces si no tienen comentarios, vamos a seguir avanzando. Mira, Lucas me dice que se entendió, así que fantástico. Muchas gracias, Lucas, por el feedback. Ok, entonces continuamos y quedamos en este último tema y yo voy a ser honesto con ustedes. A mí, cuando vi esta parte de balance de cantidad de movimiento, bueno, primero solamente lo vi en fenómenos de transporte, nunca más lo volví a ver en la carrera, ¿ya? Lo que no significa que no se use como en el ejercicio profesional, de hecho, utilidades tiene muchísimas, ¿ya? Pero la verdad es que hablando desde la experiencia que me ha tocado llevar a cabo en el uso de modelos. Ya yo les contaba en la primera clase que yo no soy una persona que hace modelos, yo soy una persona que utiliza los modelos para mis investigaciones y para mis desarrollos. Ya, los modelos son como un insumo que yo tengo y que para eso entonces mis compañeros y compañeras, colegas son mucho mejores en esa parte de la descripción de los modelos. ¿Ya? Y en particular el balance de cantidad de movimiento, me ha tocado implementarlo, pero en contadas situaciones y para describir básicamente la velocidad o para describir el flujo. ¿Ya? Tendría que identificar, implementar un balance de cantidad de movimiento. Porque para eso sirve como pensando que describe la evolución de un estado, que es el estado cantidad de movimiento, y ese estado cantidad de movimiento está directamente relacionado con la velocidad. ¿Ok? ¿Y cuándo queremos hacerlo? ¿Cuándo queremos aplicarlo y cuándo queremos describir velocidades? Cuando, por ejemplo, estamos interesadas e interesados en identificar un flujo que pasa por una tubería, el valor de la velocidad, ya, conocidas ciertas características. Entonces, básicamente hago ese énfasis porque, como les digo, o sea, les tengo que entregar también una visión práctica de lo que yo he observado. Sin embargo, eso no significa que no se use y no tenga utilidad y no tenga un campo de aplicación dentro de nuestra área. ¿Ya? Y como les digo acá, como les destaco más abajo, su uso es súper extensivo en mecánica de fluidos y en particular en mecánica de fluidos computacional. Ya, por ejemplo, ANSYS, que es un software que ustedes disponen, pero lamentablemente tiene que ser dentro de los computadores de la U. ANSYS tiene implementado las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento para describir flujos, ya sea dentro de tubería, flujo alrededor de objetos sumergidos. Es bastante útil, ¿ya? Porque tiene la implementación de un sistema, de unas ecuaciones que son que permiten describir muy bien la acumulación de esta propiedad conservativa, ¿ya? Y dicho todo esto, que es como la introducción para este tema, yo creo que como, si es que les pasa a mí que este balance lo tenemos un poco ahí perdido y queremos tener alguna especie de ayuda mnemotécnica para saber de dónde tenemos que partir, si es que lo tenemos que usar, siempre podemos recordar que el balance de cantidad de movimiento, ¿ya?, es equivalente o es la generalización del balance de fuerzas que vemos por ejemplo, en física, en las primeras físicas. ¿Ya? Cuando nosotros, por ejemplo, planteamos las ecuaciones de estática, ¿no es cierto? Nosotros decimos que la suma para un sistema que está estacionario, que está en equilibrio, la suma de las fuerzas, ¿ya?, de todas las fuerzas que se ejercen sobre un determinado sistema, son iguales a cero, y también decimos que la suma de los torques son iguales a cero, cuando estamos pensando en movimiento. ¿Ya? Y eso es porque la fuerza, en este caso, es una propiedad conservativa. ¿Ya? Pero realmente la fuerza es una propiedad conservativa relacionada, ¿no? O sea, que tiene una expresión, perdón, más genérica y que tiene que ver con la cantidad de movimiento. ¿Ya? ¿Y qué dice la cantidad de movimiento? Básicamente dice que la acumulación de la cantidad de movimiento, ¿ya?, que la cantidad de movimiento es equivalente a la velocidad multiplicada por la masa, ¿ya? Por lo tanto, al ser la masa una propiedad conservativa, esta multiplicación también lo es, en este caso, la cantidad de movimiento. Esta acumulación es equivalente a la suma de fuerzas que se ejercen o que ejerce
sobre el volumen de control. ¿Ya? Básicamente, entonces aquí, si es que pensábamos en física, decíamos que la suma era igual a 0, pero cuando estamos pensando en la generalización, cuando existe una evolución temporal, por ejemplo, diremos que la suma de las fuerzas es igual a la tasa de acumulación de la cantidad de movimiento. Y esa tasa de acumulación de la cantidad de movimiento se expresa finalmente como la acumulación que podemos tener por efectos de masa total y la acumulación que podemos tener por efectos de la velocidad, ¿ya? Porque esa es la expresión de cantidad de movimiento. Si queremos ver las unidades de esto, sería kilogramo partido por kilogramo multiplicado por metro partido por segundo, y al tener un dA de t, se agrega otro segundo, tiene kilogramo metro partido por segundo cuadrado, y esas unidades son equivalentes a unidades de fuerza, y por lo tanto podemos tener como otra ayuda. ¿Ya? Cosas que tenemos que recordar para poder, de alguna manera, como interiorizar esto al mismo tiempo, de la misma forma que ya tenemos, yo creo, súper interiorizado el balance de materia y el balance de energía. ¿Cuántos balances de cantidad de movimiento puedo plantear por volumen de control? ¿Ya? Entonces, recordamos, el número de ecuaciones que podemos plantear por volumen de control tiene directa relación con si este sistema está a una magnitud escalar o vectorial. ¿Ya? La concentración es una magnitud vectorial, porque podemos plantear concentraciones para distintos componentes, en los distintos ejes que serían componentes. La masa total es una magnitud escalar, al igual que la energía. La cantidad de movimiento, como es básicamente la generalización del balance de fuerzas, y la fuerza es una magnitud vectorial, entonces podemos decir que el balance de cantidad de movimiento es un balance vectorial, y por lo tanto se pueden plantear tantos balances de cantidad de movimiento como elementos escalares tenga ese vector. La fuerza se relaciona directamente con los ejes coordenados, y por lo tanto vamos a decir que este balance de cantidad de movimiento tiene solamente 3 ejes. Si estamos pensando en geometría euclidiana, eje X, Y y Z. Si estamos pensando en geometría cilíndrica, sería el eje axial, el eje radial y el eje angular. Y si pensáramos en geometría esférica, los ángulos correspondientes y el radio. ¿Okay? O sea, básicamente 3, porque sistema tridimensional. ¿Ok? Entonces, dicho todo esto, y pensando al final, y como resumiendo todo lo que les comento, es que el balance de cantidad de movimiento se puede expresar como que la tasa de cambio de la cantidad de movimiento es la dirección, y pueden ser 3 direcciones, 2 o 1, dependiendo del sistema, es igual a la suma de las fuerzas en esa dirección. ¿Ya? Entonces, como yo les comentaba, mi área de especialización no es precisamente el CFD, por lo tanto, creo que les entregaría quizás algo un poco, no entregaría todo lo que, mayor potencialidad de lo que les puedo contar. Entonces lo que yo voy a hacer es contarles una aplicación clásica del balance de cantidad de movimiento para que entiendan, para que vean que al final siempre lo estamos usando, pero no nos damos cuenta. ¿Ya? Y corresponde a utilizar el balance de cantidad de movimiento para describir el flujo que sale desde un estanque, y que ese flujo que sale de un estanque ingresa a una tubería. ¿Ya? Una tubería. Imagínense ustedes que la piscina que teníamos, ahora la salida está conectada a un ducto, y ese ducto tiene una determinada longitud y tiene un determinado diámetro. ¿Ya? El diámetro de la tubería lo que implica entonces que tiene una determinada área de la tubería. Entonces, si es que estamos interesados e interesadas en describir, por ejemplo, el flujo de salida de la piscina, entonces podríamos pensar que el flujo de salida de la piscina está directamente relacionado con la velocidad en la tubería. Entonces tendríamos que describir la velocidad de la tubería. Entonces ahí podríamos entonces aplicar el balance de cantidad de movimiento, entendiendo lo que en este caso vamos a definir como volumen de control la tubería. ¿Ok? Hacer la tubería que va a estar aquí, completamente ahí identificada. ¿Ok? Y básicamente, ¿por qué querríamos saber esto? Porque si recordamos, cuando hicimos el ejemplo de la piscina, decíamos que teníamos un dH de t es igual a un 1 partido por el área, y aquí teníamos un flujo de entrada, variable de decisión, menos un flujo de salida. Y esta es una variable que no era de decisión y que teníamos que describirla. Y el flujo de salida es equivalente a el
la velocidad que pasa por la tubería, el VP, multiplicado por el área de la tubería. Entonces, si yo requiero describir el flujo de salida, eso es equivalente a tener que describir la velocidad del flujo que va por la tubería. ¿Ok? Entonces, dicho eso, podemos decir, ok, si esta es la descripción del problema, entonces podemos plantear el balance de cantidad de movimiento en este volumen de control y podemos partir primero con las fuerzas. ¿Ya? Entonces vamos a definir un eje y este eje va a ser el eje, por ejemplo, en esa dirección, el eje X, en esa dirección que va en ese sentido. Entonces voy a hacer un análisis de fuerzas que van en la dirección de X y en la dirección opuesta de X. Y ahí se van a entonces se van a definir los signos de las fuerzas, del balance de fuerzas. ¿No es cierto? Entonces tendríamos, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre el eje X? Entonces podríamos decirlo, vamos a dividir en dos. Entonces las fuerzas que se van a ejercer sobre el eje X van a ser las que van en una dirección de izquierda a derecha, y esas las voy a llamar fuerzas positivas, y las que van en la dirección opuesta, de derecha a izquierda, las voy a llamar fuerzas negativas. ¿Ya? Porque como son vectores, necesitan tener un signo, ya una dirección. Entonces, las fuerzas que se ejercen de izquierda a derecha sería en este caso, al volumen de control, la fuerza que está ejerciendo la columna de líquido. ¿Ya? Y la fuerza que ejerce la columna de líquido sería equivalente a la presión que hay por efecto de la columna de agua multiplicada por el área. Y la presión que hay por efecto de la columna de agua sería igual a la presión atmosférica más el H por el ρ y por el G, ¿no es cierto? Más el ρGH. Ya, entonces tendríamos en este caso que la fuerza que se ejerce por efectos de la columna de líquido, el peso de la columna de líquido, sería el área de la tubería, ya porque estamos haciéndolo justo acá, multiplicado por la presión atmosférica más ρ por G y por H, por la altura. Y tenemos ahora fuerzas que van en la otra dirección, entonces tendríamos una fuerza que sería, si es que esto está descargando al ambiente, sería entonces el área de la tubería multiplicado por la presión atmosférica. Ahí estaría una de las fuerzas. Y la otra fuerza, que es la que es negativa, y yo definí que las positivas eran de izquierda a derecha porque definí que lo positivo es lo que iba en el sentido del movimiento. Y la otra fuerza entonces que va en contra del sentido del movimiento sería la fuerza de roce. ¿Ya? Y acá les pido, si quieren conocer un poco más, o quieren recordar un poco más de esto, váyanse a la parte de mecánica de fluidos y van a identificar que la fuerza de roce se puede expresar finalmente, ya después de hacer algunos supuestos que uno puede, como de alguna manera, llegar a una expresión mucho más compacta, como algo que depende de un coeficiente de roce, ¿no es cierto? Un KF. Por ejemplo, algo que depende del largo de la tubería, del diámetro, por supuesto, también puede depender, ¿ya? Vamos a dejar ahí asumiendo que el KF ya considera el diámetro. Y esto está multiplicado al final, o es proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Ya? Y si como que quieren recordar un poco, eso sería igual a 4F L sobre D multiplicado por V cuadrado, por ejemplo, en el caso de fluido. ¿Ya? Entonces tenemos fuerza negativa en contra de la dirección del movimiento, fuerza positiva a favor de la dirección del movimiento, y la acumulación, ¿ya? Sería D a dt de la masa dentro del volumen de control multiplicada por la velocidad. Ahora, si es que este sistema tiene densidad constante, ¿ya? La masa, que se expresa como V por ρ, es constante, porque básicamente, al estar el sistema completamente lleno, la masa que hay dentro siempre va a ser la misma. ¿Ya? Por lo tanto, ese término puede salir fuera de la derivada, ¿ya? Y eso entonces va a salir fuera de la derivada como la longitud, por el área, por el ρ del fluido. Entonces, si tomamos todos estos términos ahora, ¿ya? Y los metemos dentro de la ecuación, finalmente va a pasar lo siguiente, fíjense. La presión atmosférica se va a eliminar con esta presión atmosférica que está acá, va a quedar un término ρGH multiplicado por el área de la tubería, va a quedar un término coeficiente de fricción largo y velocidad al cuadrado, y va a quedar un término longitud, área y densidad. Entonces, si reemplazamos,
podemos llegar al final a una expresión como esta, ¿ya? Que básicamente es entrada, o sea, fuerza en una dirección menos fuerza en la otra dirección, igual a la acumulación en la cantidad de movimiento. Ya, y acá es donde yo quiero llegar porque hasta acá, perdón la expresión, lata de ecuaciones de balances de cantidad de movimiento. Entonces uno dice ya, después de todo esto uno llega a que dv a dt es igual a esta expresión que está acá. G partido por L, hay términos que aparecen ahí. De hecho, para hacerlo un poco más fácil, como el G es constante y el L también es constante, voy a poner constante C, C1 por ejemplo, multiplicado por H, ¿ya? Y aquí voy a poner menos rho constante, área constante, voy a poner que el KF, vamos a asumir que es aproximadamente constante, un coeficiente de roce simplemente, menos C2 multiplicado por V cuadrado. Ese va a ser el balance que vamos a utilizar. Entonces yo les decía que la aplicación que quiero mostrarles cómo aparece es porque cuando partimos el curso haciendo el análisis de grados de libertad, hablamos de un estanque que se estaba vaciando, de hecho era una piscina. Y ahora este estanque que se está vaciando le acabamos de poner una tubería, que tiene una longitud y que tiene un área de la tubería. Y aquí teníamos un área del estanque. Entonces, sabíamos que la descripción del cambio en H era producto, o sea, se podía hacer una descripción mediante un balance de materia total que decía esto, 1 partido por el área del estanque, Fin menos Fout. Y nos faltaba una ecuación para cerrar los grados de libertad, porque este sistema tenía un solo grado de libertad de acuerdo a lo que habíamos conversado. Entonces, ¿cuál era la otra ecuación? La ecuación de la descripción del flujo. Pero si se fijan, ahora nosotros y nosotras acabamos disponemos ahora de una expresión que dice que el cambio en la velocidad dentro del fluido, por lo tanto el cambio en el flujo en definitiva, es igual a una constante 1 por h menos una constante 2 por v cuadrado. ¿Ya? Donde yo sé finalmente que el Fout se puede expresar también, lo voy a dejar expresado al tiro, como un área de la tubería multiplicado por v. Eso es equivalente al Fout. Entonces tenemos un sistema que ya tiene grado de libertad 1, que sería el Fin. Por lo tanto, es súper parecido a lo que acabamos de resolver. Pero lo que nosotros tuvimos al principio del curso era algo que tenía solamente una ecuación diferencial, porque lo que hacíamos era reemplazar la dependencia del fluido con algo por un raíz de h. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hicimos eso al principio del curso? ¿Por qué acá, nuevamente, nube del pensamiento? Esto quedaba como una constante, c, lo voy a poner, multiplicado por raíz de h. Si acá estoy diciendo que ese término se tiene que describir mediante una ecuación diferencial. ¿Ya? Y acá entonces, presten atención a lo siguiente, ya porque es súper relevante. Cuando uno tiene sistemas acoplados me refiero a que son volúmenes de control distintos, que para poder describir su funcionamiento, su evolución, requiero resolver los modelos planteados a distintos volúmenes de control. Hay ocasiones donde se pueden hacer ciertos supuestos, ¿ya? Y los supuestos más relevantes o mejores, digámoslo así, que existen cuando tenemos sistemas dinámicos, es aquellos que nos permiten, de alguna manera, como despreciar dinámicas respecto a otras. ¿Ya? ¿A qué me refiero con lo siguiente? Con lo que les comento. Imaginen ustedes que podemos graficar en el tiempo los dos estados, las dos variables que están derivadas. A eso me refiero con estados. La altura y en azul vamos a graficar la velocidad. ¿Ya? Entonces, imaginémonos por un momento que el flujo de entrada se generó un cambio a la entrada a tiempo cero, y entonces eso implicó que si es que estábamos trabajando con una altura inicial h0, esto hizo así, por ejemplo. ¿Vale? Y llegó hasta un nuevo estado ahí estacionario, por efecto de este cambio en el flujo I. Es de esperar que la velocidad también cambie, ¿no es cierto? ¿Por qué va a cambiar la velocidad también? Porque si cambia la altura, o lo que es de esperar como físicamente, es que si cambia la altura, va a haber más fuerza para evacuar más fluido. Por lo tanto, la velocidad que pasa por el tubo debiese cambiar y debiese aumentar. ¿Ya? Y ese aumento está dado por esta expresión, por el dv a dt.
Pero si observan, existe una relación, existen dos relaciones al final respecto a la velocidad. Una que tiene que ver con cómo la velocidad cambia por efecto de la altura de la columna de líquido que está generando ese cambio, y un segundo efecto que tiene que ver con la acumulación, en este caso, de la cantidad de movimiento específica, porque la masa la sacamos. ¿Ok? Entonces, estos dos términos son al final términos aditivos, porque están dentro de una misma expresión y existe una relación entre ellos de una resta, una suma, dependiendo de para dónde lo despeje. ¿Ok? Entonces, lo que nosotras y nosotros debiésemos observar es que la velocidad cambiara. ¿Cómo lo haría? Bueno, básicamente va a aumentar y no tiene por qué ser igual a el cambio en la altura, la forma me refiero. ¿Ok? No tiene por qué ser exactamente igual, porque existe una relación que es distinta. Y estos cambios que se generan y que yo voy observando, yo les decía que básicamente son la contribución de dos efectos. El efecto del dv de t, acumulación de cantidad de movimiento, y el efecto de la altura, del cambio en la altura. ¿Ok? Entonces, las dinámicas, los comportamientos dinámicos, ¿ya? La evolución dinámica, mucho tiene que ver con el tamaño del sistema en el cual estamos planteando, definiendo el volumen de control. Si es que tenemos unos volúmenes de controles grandes, los sistemas tienen una acumulación grande, porque están directamente relacionados con el tamaño. ¿Ya? La energía, por ejemplo, se almacena ya sea por masa o por energía específica. Lo mismo la cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces el tamaño del volumen de control es muy relevante y genera una relación uno a uno con qué tan rápido o qué tan lento un sistema. Si tenemos un tamaños pequeños, las dinámicas de los sistemas son rápidas, ya lo que implica que pronto llegan a estado estacionario. O lo que es lo mismo, la acumulación pronto tiende a cero. ¿Ya? Y si pronto tiende a cero, también lo más probable es que esté siempre muy cercano a cero. ¿Eso qué implica? Que si el área y el volumen de este volumen de control, perdón la redundancia, es más grande que el tamaño del volumen de control tubería, entonces la relación o el orden de magnitud de la derivada, la acumulación de la propiedad conservativa del elemento pequeño va a ser despreciable en relación a la acumulación del elemento más grande. ¿Ok? Dicho de otra forma, si es que nosotras y nosotros hiciéramos esta simplificación, entonces en vez de obtener la línea azul, quizás lo que obtendríamos sería la línea roja. Y esa diferencia pequeña, que existe por supuesto, pero que es pequeña, es porque lo que estamos haciendo es simplificando el sistema, puesto que estoy asumiendo que la tasa de cambio, no es que no cambie la velocidad, cambia, pero la tasa de cambio de la velocidad en función del tiempo es despreciable y por lo tanto, la tasa de acumulación, perdón, es despreciable y por lo tanto, la velocidad cambia fundamentalmente por el efecto que tiene el cambio en la altura. ¿Ya? Y eso es como el cuento que les estaba comentando. Entonces, si nosotros y nosotras hacemos ese supuesto, entonces todo eso se puede expresar como una constante multiplicado por raíz de h y eso es igual a la velocidad. Y entonces ahora eso lo reemplazamos allá adentro y entonces tenemos la expresión de siempre. Entonces con eso, básicamente llegamos a la conclusión de que sí ocupamos el balance de cantidad de movimiento, pero ya despejado. Y ya despejado, asumiendo también este análisis de dinámicas, ya que son distintas entre ellas. ¿Ya? Entonces, con esta info, y ya cerrando, y les voy a dar la oportunidad de inmediato por si me quieren hacer alguna pregunta, podemos decir que para modelar hemos hecho un repaso de las distintas propiedades conservativas y con esto debiésemos ser capaces de cerrar los grados de libertad a menos que requiramos ecuaciones adicionales o ecuaciones auxiliares. ¿Ya? Y esas ecuaciones auxiliares son las que tienen que ver con la termo, con los fenómenos de transporte, con correlaciones también, ¿ya? Que también pueden aparecer, y también con cinética. Y dentro del termo, si queremos hacer una especie como de descripción un poco más separada,
equilibrios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con toda esta info, nosotras y nosotros debiésemos ser capaces de manera eficiente y recursiva, intercambiando entonces ecuaciones de propiedades conservativas y las otras ecuaciones que nos ayudan a cerrar los grados de libertad, a obtener un modelo adecuado para representar fenomenológicamente los procesos. ¿Ya? Entonces, para terminar les comento, a continuación, voy a poner una flechita, aparece un resumen de todas las ecuaciones que pudiesen ser útiles para cerrar los grados de libertad. ¿Ya? Si queremos describir cómo las propiedades conservativas traspasan las fronteras del volumen de control, entonces lo más probable es que utilicemos cualquiera de estas. ¿Ya? Si estamos de balance de materia, perdón, de energía, de materia, balance de cantidad de movimiento. Si es que estamos interesados en describir, por ejemplo, al propiedades, entonces probablemente tendríamos que usar ecuaciones de estado. Si es que existen ecuaciones de estado, generalmente también hay unas relaciones de Maxwell. ¿Ya? Que hay aquí una pequeña descripción si es que les interesa conocer un poco más de esto. Si es que estamos trabajando en sistemas con varias fases, entonces tendremos que recurrir probablemente al equilibrio. Y finalmente, si es que queremos describir, voy a saltar esto porque básicamente estos todos son elementos que vamos a utilizar luego en nuestras descripciones fenomenológicas, ¿ya? Y si es que, por ejemplo, estamos interesados en sistemas reaccionantes, entonces tendríamos que usar relaciones cinéticas, ¿ya? Entonces, este material que está disponible para ustedes es una especie de guía auxiliar que complementa la clase de modelado para cerrar los grados de libertad, ¿ya? Que son básicamente ecuaciones que no son leyes de conservación, pero que nos permiten cerrar los grados de libertad, ¿ya? Entonces, con toda esa info, terminamos la parte de modelado y lo que viene más adelante en el curso será ejemplo y ya de inmediato tomar estos modelos, transformarlo en un sistema de ecuaciones y entonces pasar a la simulación. ¿Ok? Y con eso entonces ya vamos a poner manos a la obra. Por lo tanto, todo lo que están viendo en la ayudantía es concomitante con esto, porque un poco más adelante lo vamos a empezar a usar. ¿Ya? Entonces, antes de terminar, ahora sí, le quisiera preguntar, si tienen dudas con este repaso un poco express de todo lo que quizás han revisado en términos de propiedades conservativas y ecuaciones de auxiliares. Profe, yo tengo una duda. Gabriel, cuéntame. En la última parte de Sí, Momentum, cuando despreció el término de la acumulación, ¿dio perfecto. alguna condición para que eso pasara? Generalmente, Gabriel, tiene que ver con... Mira, la verdad, no di ninguna condición. ¿Ya? Ah, la condición básicamente es cuando tenemos sistemas en los cuales el volumen de la tubería y la masa, por lo tanto, que hay en la tubería es despreciable respecto a la masa que hay en el estanque. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un un estanque que descarga a un ducto de kilómetros, claramente eso no se va a poder hacer. ¿Ya? Pero si estamos trabajando en este sistema de la piscina, que descarga a una tubería, por ejemplo, una línea que luego va hacia el patio, sí, ese sí. Entonces, quizás podríamos decir, si es una fracción, o sea, por ejemplo, imaginemos menos de un 5% del volumen que hay en el estanque respecto al volumen que hay en la tubería, podemos despreciarlo. ¿Ya? Y de todas maneras, si no es un 5 y es un 7 o un 10, quizás sería bueno no despreciarlo e identificar el cambio que se observaría luego en la simulación, si básicamente meter una ecuación extra. Ya, profe. Súper ¿Vale? claro. Gracias. Vale, súper. Ok, muchachas y muchachos. Con esto terminamos entonces la clase de hoy. Si tienen más dudas al momento de volver a revisar este video, al momento de volver a revisar sus apuntes, me contactan. En la página web del curso hay una dirección a un Remind, que es básicamente una especie de WhatsApp, algo así, pero del curso, es como un grupo de WhatsApp, pero del curso, donde ustedes pueden hacerme preguntas y yo intentaré responderles a lo antes posible y seguro que en mi horario de consulta que también están en el aula, ¿ya? Con esto terminamos la clase de hoy. Les doy las gracias por su asistencia y les deseo unas súper buenas vacaciones. Ya nos vemos a la vuelta. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Muchas gracias. Que esté bien Adiós. también.